¿Cómo vamos entonces hasta ahora? ¿Vamos claros con estos términos hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto, comencemos a complicar entonces la situación. Comencemos ahora sí a meternos con unas herramientas de modelado poligonal como tal. Como lo decía Gerson, una de las herramientas que más van a usar y que más vamos a estar usando se llama Extrude, y para los que quieran ver el icono es este. ¿Sí? Ténganle cuidado porque en Maya, cuando son manito creativas como yo lo llamo, si no son cuidadosos van a crearle errores a la malla. ¿Por qué? La herramienta de Extrude en Maya funciona un poco sensible, digámoslo así, si la usan por icono. Así que ténganle un poco de cuidado. Ya me voy a explicar al por qué lo digo. ¿Sí? Si bien esta herramienta de Extrude puede ser usada en cualquiera de los tres componentes básicos, puede ser usada tanto a nivel de vértice, puede ser usada a nivel de edge y puede ser usada a nivel de cara. ¿Sí? Hay herramientas, de una vez les digo, que solamente nos van a funcionar en alguno de los tres componentes básicos. No todas nos van a funcionar en los tres. Con todo y que la herramienta de Extrude funciona en los tres componentes, casi siempre se recomienda que se use a nivel de cara. ¿Para qué? Para que no genere, como ya lo decía en su momento, lo que tenemos aquí abajo, que ¿cómo se llama esto? El polo. El polo. Para que no nos genere polos, se recomienda casi siempre que se use a nivel de caras para evitar polos en la medida de lo posible. Porque si se usa a nivel de edge o a nivel de faces, a nivel de edge o a nivel de vertex, perdón, casi siempre nos va a crear polos. Y para evitar eso, se recomienda que se use a nivel de cara. Ténganle cuidado porque si son manito creativas, como yo le llamo, y son con computadores un poco lentos, ¿sí? Y lo hacen a base del icono. Me los conozco, ¿sí? Y no está de más decirlo, ¿sí? A veces quieren hacer el extrude de algo y seleccionan de pronto la cara y le dan el extrude y esto que les aparece acá se les demora en aparecer y creen que no la han usado y le vuelven y le dan y le vuelven y le dan y le vuelven y le dan. Cada clic que yo di ahorita, ¿sí? Me ha creado extrusiones internas, me ha creado extrusiones encima y eso me está creando daños en la malla. Esos daños en la malla, como les decía, acá se pueden visualizar muy fácilmente. Miren esta malla, cuando yo la veía en Vertex Face, ¿se acuerdan que se veía todo parejito por todo lado? Miren en esta cara qué está pasando, me han salido estas líneas, ¿si las alcanzan a notar? Sí, profe. Esto no, esto no les debe pasar. Si les pasa ese tipo de cosas, están haciendo errores en la malla. Esto es malísimo. Que no les pase esto. Por favor, entonces, si van a usar la herramienta de Extrude y tienen un computador de pronto no muy potente y la van a usar por el icono, denle una vez clic, una sola vez y ténganle paciencia y esperen a que este icono les cambie. Si no les cambia inmediatamente o se les demora, ténganle paciencia porque si no, como les digo, van a estar creando errores en la malla. Así que por favor, ese es el error que más me encuentro, ¿sí? Tenerle por favor cuidado como primer detalle a eso. Una vez ustedes ya tengan un poco de paciencia si tienen una máquina lenta, se darán cuenta de que apenas yo le puse mi herramienta de Extrude con una cara seleccionada, me acaba de cambiar este icono que anteriormente se veía así. Me lo acaba de poner de esta manera. Como se darán cuenta, él me está rotando los ejes. Miren cómo están los ejes acá. Y miren cuando yo pongo la herramienta de extrusión, cómo los ejes cambian. Y no solamente cómo cambian los ejes, sino que en esto que estamos visualizando ahora, tenemos las tres herramientas de transformación mezcladas. Tenemos los conos de la herramienta de mover, tenemos las cajas de la herramienta de escala
y tenemos el círculo de la herramienta de rotación, tenemos las mezclas de movimiento, ¿sí? Tenemos, si yo activo la esfera, las mezclas de rotación. Si yo activo una de las cajas dándole un solo clic, activo todas las mezclas de escala, pero miren que tenemos dentro de la misma herramienta las tres herramientas que ya conocemos de mover, rotar y escalar al tiempo dentro de un solo icono. Y no nos basta con eso, tenemos un menú flotante y tenemos un icono por aquí arriba. Si se dan cuenta, todo lo que nos acaba de aparecer con solamente una herramienta de extrude dentro de una cara. Sí, profe. Ahora, ténganle cuidado y voy a explicarlo lo mejor que yo pueda, la diferencia que hay entre este icono y tener este icono de una manera o de otra, ¿sí? Pero para explicar eso, debo dejar clarísima una primera cosa. Actualmente, la herramienta de extrude naturalmente se va a ubicar en lo que se conocen como las coordenadas locales o los ejes locales. Hay diferencia entre lo que se conoce como los ejes locales y los ejes globales. La diferencia es muy simple y es la siguiente. Si ustedes recuerdan, antes de que yo la activara, que los iconos se veían de esta manera, esta ubicación que ustedes están viendo aquí de los ejes es la orientación de los ejes alineados a las orientaciones globales. ¿A qué me refiero yo con eso? Si nosotros analizamos un poco de lejos nuestra escena, nos daremos cuenta que si nosotros veíamos el origen aquí en el centro de la caja, o veíamos estos ejes aquí en la esquina inferior izquierda, se van a dar cuenta de que por más de que yo me acerque a lo que sea que yo tenga, ¿sí? Los ejes, si bien siempre se alinean en el centro, por defecto siempre se están orientando exactamente igual que los ejes de la esquina inferior izquierda. Miren que los ejes o los colorcitos que yo veo acá están exactamente orientados igual que acá. ¿Sí los vemos? Sí, profe. Sí, profe. Esto es lo que se conoce como la orientación global o mundial. Ahora, cuando nosotros usábamos la herramienta de extrude, que ya se dieron cuenta que los ejes nos trocaron o nos cambiaron, es porque ahora él está analizando las orientaciones de forma local. ¿Alguno sabe cuál es la aclaración o la diferencia entre una y la otra? No. Perfecto. Entonces, teniendo eso presente, yo voy a hacerles la aclaración de la siguiente manera. Por ahora voy a dejar esta cajita un poco en el olvido porque quiero hacer la aclaración un poco más desde los ejes normales, ¿sí? Si nosotros analizamos esta esfera que ya tengo modificada desde este 000 o desde este cruce de los ejes principales, ¿sí? Esta esfera está en una ubicación X, Y y Z con respecto a ese 000. Hasta ahí, ¿vamos todos de acuerdo? Sí, profe. Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, analizando las cosas desde un cero global, es lo que se conoce, como les digo, como las coordenadas globales o mundiales, porque se están analizando desde el 00 mundial, ¿sí? Ahora, si yo muevo esta esfera hacia este lado, la estoy moviendo una cantidad de distancia, pero eso obviamente también, después de haber hecho ese movimiento, me va a traducir un nuevo resultado X, Y y Z. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, profe. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos objetos donde, como por ejemplo una esfera, tiene caras, que si nosotros las miramos, obviamente cada cara está mirando como en una dirección totalmente diferente a sus compañeritas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que cada cara tiene como una perpendicular propia.
¿A qué me refiero con esa perpendicular propia? Si yo mirara este objeto desde su vista superior, podríamos decir que todas estas caras que están como en este sentido tienen una perpendicular que va como en esta dirección, todas estas una perpendicular acá. Si nosotros hacemos este cálculo, ¿sí? Cada una de estas caras tiene una perpendicular que apunta hacia zonas totalmente diferentes y que estas líneas que acabo de poner acá no se están alineando a ninguno de estos ejes globales. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? No. Sí, profe. ¿Quién fue el que me dijo que no, perdón? ¿Quién fue el que me dijo que no? Pensémosla entonces de una manera un poco diferente, a ver si, no sé quién fue el que me dijo que no, de pronto me la entiende más fácil por este lado. Imaginémonos ahora algo un poco más básico para ver si logro que me aclararme un poco más fácilmente. Supongamos que esta cajita es así, planita y así. Ahora, si esta caja está en el origen y yo la muevo hacia adelante, pues se movió en un solo eje, y aquí como se dan cuenta, solamente me está dando el desplazamiento que yo hice en el eje X, porque solamente la moví en un eje. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profe. Pero ahora, imaginémonos que esta caja yo la moví no solamente hacia adelante, sino también de pronto hacia atrás, pero eso también me está dando el movimiento en X y el movimiento en Z, que hasta este punto es algo bastante sencillo y es algo bastante normal. Ahora, imaginémonos que esta caja, ¿sí?, está girando hacia allá y está mirando hacia allá, ¿sí? Ahora, si nuestra caja de pronto no estuviera como la teníamos ahorita, que estaba totalmente mirando hacia los ejes naturales, sino que ahora nuestra caja está mirando como en una diagonal. Si yo quisiera que esta caja se moviese hacia su adelante, imagínense el adelante de la caja como la diagonal obviamente de la caja, como en la dirección de la caja, ¿sí? Yo tendría que mover esta caja en el eje X y a la vez en el eje Z, como buscando el movimiento correspondiente para que se avanzara. ¿Correcto? Sí, profe. Pero como lograr eso, moviendo dos ejes a la vez, obviamente por más pulso que uno tenga, nunca va a ser exacto y siempre va a tener sus descaches, ¿sí? Maya, y no solamente Maya, vuelvo y lo repito, todo programa 3D maneja la diferencia entre las coordenadas locales y mundiales. Ahora, si esta caja la tengo yo orientada de esta manera y yo quisiera que la caja avanzara, en coordenadas mundiales yo tendría que moverme en eje X y en eje Z. Esa parte ya quedamos claros y todos hasta ahí vamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, profe. Ahora, no sé si Francisco me estaba preguntando algo, pero de no ser así, porfa, apague el micrófono. Gracias. Ahora, para que yo pueda mover esta caja hacia su adelante y quede más fácil, ¿sí?, Maya nos permite tener nuestras herramientas de transformación, mover, rotar y escalar, ¿sí?, alineadas. Si yo le doy doble clic a cualquiera de ellas, si yo doy doble clic en cualquiera de ellas, se me va a habilitar esta ventana que para ustedes puede que sea flotante, en donde naturalmente él está trabajando, orientando todo según el eje mundial, y por eso es que aquí arriba les debe de estar diciendo seguramente world o mundo, ¿sí? Pero como en este caso yo quiero mover la caja hacia adelante y no quiero tener la complicación de mover dos ejes, yo puedo decirle, en este momento yo quiero que los ejes se orienten
según cada elemento propio, según cada objeto. Y ahora fíjense que si yo le digo que me cambie la orientación del eje mundial a los ejes orientados según el mundo, el objeto, perdón. ¿Se dieron cuenta de lo que les pasó a los ejes? Sí, profe, se alinearon con Objeto. con la fórmula. Con el objeto, con lo cual ahora yo puedo mover esta caja hacia su adelante, y esta caja hacia su adelante es un movimiento en un solo eje, en donde este movimiento solamente estoy moviendo un eje y estoy totalmente seguro de que este movimiento se está haciendo totalmente perpendicular a este movimiento, ¿sí? Y este es un movimiento local. Este es un movimiento que lo estoy haciendo en un solo eje. Si yo lo miro acá, por más de que yo lo mueva en un eje acá, acá me sigue moviendo los dos ejes X y Z. Miren que si yo muevo esto, se están moviendo X y Z, ¿sí? O los dos valores de X y Z se están alterando. Pero yo estoy moviendo mi objeto usando solamente un eje, porque estoy moviendo los ejes del objeto, estoy moviendo hacia su adelante. Que su adelante está girado es una historia. Estoy moviendo el objeto hacia su adelante. Este es el adelante del objeto, ¿sí? Pero esto, traducido en coordenadas con respecto a las orientaciones mundiales, obviamente sigue dándome X y Z. Que me sigue dando X y Z en las coordenadas mundiales es una cosa, pero yo estoy moviéndome en un solo eje que se está alineando en base al objeto. Y como se están dando cuenta, estos ejes se están ubicando totalmente alineados a mi cara o a mi objeto, y el eje que va hacia adelante es totalmente perpendicular a una de las caras, a una de los elementos, y esta es la local, o este es el movimiento local, ¿sí? O relativo también llamado, de esta caja, que este movimiento en forma local es muy diferente a ese movimiento si yo lo hubiera hecho en coordenadas mundiales, en donde me estaría dando un movimiento muy diferente. Hasta ahí ya un poco más claros con esta diferencia entre una y la otra. Profe, ahí cambia el punto de pivote, ¿cierto? O sea, No. también... No, ¿No? el pivote se queda en el punto en el que está. Lo que está es alineándome los ejes en base al objeto. El punto de pivote, Listo, profe. ¿sí? Listo, profe, perfecto. ¿Vamos más claros con esto, sí o no? Yo quería preguntar para qué usaría esta función. Porque muchas veces uno necesita hacer cosas como lo que le digo. Muchas veces uno tiene objetos girados y uno muchas veces necesita moverlos hacia adelante, ¿sí? Y así le queda a uno más fácil. Hacer esto es mucho más fácil que intentar hacer eso mismo con dos ejes. Ya se va a dar cuenta más cuando lo haga acá, pero hasta aquí vamos claros, Diego. Profe, ¿dónde sacaste ese menú para transformarlo de Esto, ese? Sí, señor. doble clic sobre cualquiera de estas. Listo, profe, gracias. Doble clic y se le sale, y le sale. Hasta este punto de la cajita vamos claros, Diego. Hemos perdido a Diego. Bueno, si no me contesta, espero que no, por lo menos me esté escuchando. Ahora, analicemos esto mismo, solo que ya no con una sola caja, sino con muchas cajitas, por decirlo de una manera, en donde cada una de estas cositas hagan de cuenta que es una caja, ¿sí? Ahora, si yo analizo cada una de estas como si fuese una cajita como la de ahorita, ¿sí? Y yo quisiera que esta cajita se moviera hacia su adelante,
tendría que moverme nuevamente en dos ejes, ¿o no? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profe. Si yo nuevamente cambio las orientaciones aquí a objeto, esto no me va a cambiar porque este sigue siendo considerado un objeto, ¿sí? Pero entonces cuando yo uso mi herramienta del extrude, él por defecto me ubica el eje que va hacia adelante, su adelante es Z, y ese adelante me está sacando una geometría que va totalmente hacia su adelante, ¿sí? Este es el adelante o este es el frente de la caja, este es su total perpendicular. Aquí, como se dan cuenta, estoy moviendo con la herramienta del extrude puesta, estoy moviendo la cajita y él automáticamente me está creando todas estas cajas de unión, ¿sí? Pero las estoy moviendo hacia su adelante, y hacer esto es muy diferente, ¿sí? A que si yo hubiese hecho eso con un adelante ubicado, orientado en esta dirección. Que en algún momento lo puedo necesitar, sí, y como en algún momento puede que yo lo necesite. La herramienta de extrude nos da este icono, que es como un switch de prendido y apagado, en donde si yo lo activo, lo que él va a hacer es precisamente eso, mostrarme las coordenadas de forma local o de forma hacia su adelante, su arriba y su izquierda, o mostrármelas orientadas a los ejes naturales. Pero nuevamente fíjense que esto aquí está haciéndolo quizás muy sutil. No sé si alcanzan a notar el cambio que hago entre estos dos. ¿Si se alcanza a notar o es muy sutil? No, sí se alcanza a notar. Si yo lo dejo con el icono en este sentido, estoy moviendo hacia este adelante, pero este movimiento no es el adelante de la caja, es el adelante orientado a los ejes naturales. Para que quede mucho más claro, si yo lo uso con una de estas, miren estos ejes y este es su adelante, ¿sí? Pero miren que si yo lo dejo con los ejes en este sentido, estos dos movimientos que acabo de hacer fueron iguales. No, profe, cada uno con su dirección. Cada uno tiene su misma dirección, y miren que en ambos casos estoy usando el azul. Aquí estoy usando el azul y miren este movimiento. Y acá estoy usando el azul y el movimiento que estoy logrando es totalmente diferente, ¿sí? Porque al yo poner este icono en esta dirección, estoy diciéndole trabájeme y alinéeme los movimientos según los ejes nativos, ¿sí? Pero si yo quiero hacer los movimientos según el adelante de cada una de las caras, yo le digo manéjeme las cosas en su adelante natural, en su adelante propio, y este es un movimiento muy diferente. No sé si así quedó un poco más clara la diferencia que hace este iconito de acá. Sí, profe. Profe, ¿podrías volver a hacerlo, por favor? Cambiar esto, de tenerlo así, que es el local. Este es el movimiento local. El adelante nativo, el adelante perpendicular a la cara. Este es el adelante perpendicular a la cara. Es muy diferente a hacerlo con este icono girado, donde el adelante va a ser el adelante analizado con las coordenadas del mundo y me va a hacer un movimiento muy diferente. Este es el adelante con respecto al mundo y este es el adelante con respecto a la local. Miren que la dirección se mantiene en la local. Miren que en teoría mundial se descuadra. ¿Estamos? Sí, señor. Como ya lo estamos viendo, yo con la herramienta de extrude puedo jalar desde un eje y él está desplazándome esta cara
ya sea según la local o según la mundial, lo que yo la mueva, ¿sí? Y automáticamente me está creando todas estas caras adicionales para unir las cosas, ¿sí? Pero como yo les decía, yo tengo dentro de la herramienta del extrude la posibilidad de hacer movimientos locales en un eje, o en un eje. Puedo hacer también escalas y yo puedo hacer que esto se vaya reduciendo o se vaya creciendo, ¿sí? Yo puedo hacer rotaciones localmente o mundialmente, también las puedo hacer, pero yo tengo las tres cosas al tiempo: movimiento, rotaciones y escalas, ¿sí? Dentro de la misma herramienta. Y no contento con eso, como ya lo decía, cada una de ellas, dependiendo de cómo esté este icono, me van a cambiar y se van a orientar a la local o a la mundial. Y no contento con eso, tengo este menú flotante en donde yo tengo posibilidad de ponerle cortes medios si lo necesito, ponerle valores exactos o hacer otra serie de cosas. Ahora, fíjense en este ejemplo para que de pronto los que todavía de pronto puedan tener un poco duda, les quede un poco más claros. Imagínense que yo, en vez de coger una sola cara, uso estas 9 caras. Si yo las extruyo, él va a extruírmelas en la local y por defecto me las va a manejar como un todo y todas están moviéndose pegadas una con la otra. Como obviamente no tengo una, sino que tengo en este caso 9, ¿sí? Ellas se van aumentando de esa forma. Pero si yo le digo, por ejemplo, con este menú flotante, que no las maneje unidas, le doy clic aquí donde dice on para que se ponga off. Cada una de esas caras, miren la local que tiene, cada una de ellas tiene su propia perpendicular. Miren, ahora sí, cada una de esas 9 caras tiene su perpendicular nativa. ¿Ahí queda un poco más claro o no? Sí, profe. Yo puedo moverlas como un todo, puedo moverlas como elementos independientes, puedo escalarlas como elementos independientes y lograr efectos diferentes, ¿sí? Puedo manejarlas con divisiones, puedo pegarlas y generar esto, o separadas y generar esto, ¿sí? Pero tengo una cantidad de control impresionante sobre lo que estoy buscando hacer. Con lo cual miren que la herramienta de extrusión es demasiado completa. Tengo mover, rotar, escalar, todo este menú flotante para configurar cosas mucho más específicamente, poder ponerle divisiones internas, ¿sí? Y hasta este punto les ha parecido bastante útil y bastante completa, supongo. Sí, profe. Interesante. Pero les digo una Sí, cosa, esto es la mitad de lo que puede llegar a ser, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada, una buena parte de la clase nos dedicamos al trabajo con curvas bidimensionales? Yo puedo hacer una mezcla muy interesante, que es, por ejemplo, usar una curva 2D bidimensional creada de cualquier sistema de curva, ¿sí? Ahí acabo de crear una curva totalmente como me dio la gana. La puedo modificar como lo hicimos la clase pasada, puedo hacer que esto tenga diferentes formas, diferentes manejos de altura, ¿sí? Puedo configurarla como a mí me parezca más bonita, ¿sí? Y teniendo una curva 2D y un objeto, como por ejemplo la pseudosfera que ya dañé, yo puedo seguir usando mi herramienta de extrude, pero mezclando algo de extrude con algo 2D. ¿Cómo hago eso? Yo selecciono la cara que más alineada tenga posible al inicio de esa curva. En este caso intenté que me quedara esta cara lo más alineada posible al centro de esta curva. Selecciono esa cara,
con Shift sostenido selecciono la curva, y si con solamente hacer eso activo la herramienta de Extrude una vez, miren lo que pasa. Él por defecto me va a hacer que esta extrusión llegue al final de la curva, pero yo no quiero eso, yo quiero tener una forma un poco más orgánica. ¿Por qué no tengo toda esta curva? ¿Qué le está faltando a esto para generar la curva? Más puntos, profe. Divisiones. Divisiones, exacto. Si yo comienzo a subirle divisiones, ¿sí?, voy a tener una extrusión que automáticamente hace un giro, ¿sí? Un giro como yo hice la curva. La curva la pude haber hecho lo compleja que yo quisiera, ¿sí? Y ahora, solamente ahora, cuando ustedes hagan una extrusión a base de una cara y una curva 2D, solamente cuando esa condición se cumpla, vuelvo y la repito, una extrusión a base de una cara o más, bueno, pueden ser más caras, pero cuando se haga una extrusión con esta herramienta utilizando una curva bidimensional o una curva 2D, solamente cuando esa regla se cumpla nos van a permitir trabajar dos parámetros ocultos que no salen en este listado, pero que sí salen en el channel box, que solamente se manipulan o solamente sirven cuando, vuelvo y lo repito, hay una extrusión de una o más caras a base de una curva 2D, los cuales son aquí abajito el parámetro twist y el parámetro taper. Estos dos parámetros, ¿sí?, solamente nos funcionarán o solamente nos harán modificaciones cuando esa regla se cumple. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos un deformador llamado twist? Sí, profe. Yo puedo decirle ahora, como ya cumplo la regla, modificar el twist y hacer una curvatura o una torsión en donde ahora, por ejemplo, quizás se me fue la mano, pongámosle no tanto, esta extrusión sale y en todo este trayecto de la curva hace un giro de pasar de 0 grados hasta 720 grados, ¿sí?, transicional dentro de toda la curva, y me va haciendo un movimiento curvo y me va generando como una especie como casi que de laberinto o de movimiento más orgánico. ¿Se acuerdan que también vimos uno que se llamaba flare? El flare es el mismo taper. Yo puedo hacer que esto también llegue a más grande o llegue más chiquito. Y ahora él está haciendo una transición de escala grande a volverla chiquita, a la vez que está torciéndome este elemento dentro de todo este trayecto. Y estoy creando una especie de tentáculos un poco fácil, bastante complejos, que si yo hubiese intentado hacer esto a mano, me hubiera sacado canas. Este es quizás el que menos gente conoce o el que menos la gente usa, pero es muy útil también. ¿Estamos claros? Sí, señor. Por fin entonces, después de haber explicado con lujo de detalle la herramienta de Extrude, voy a eliminar mi objeto prueba y ya por fin nos vamos a meter dentro de nuestro futuro sofá, ¿sí? Ahora, si no habían llegado hasta este punto, espero que ya se hayan puesto al día hasta la cajita, ¿sí? Porque pues creo que la cajita no es difícil de hacer. Y ahora sí hagamos nuestro lindo sofá. ¿Estamos claros entonces? ¿Vamos bien? Pasa la bolita de estambre y nadie me habla, qué lindo. Me siento hablando a la pared. Sí, profe. Ahora, si yo les pregunto cuál o cuáles edge hacen parte del loop de este que tengo marcado acá,
¿cuáles dirían? El de al lado, profe, el de la circunferencia completa. Exacto. Este y este, Sí. y ya. No, los de abajo también da la vuelta. Correcto. Este loop gira totalmente y da toda la vuelta. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar tanto este como este, todo el loop de ambos casos, o sea, todas las caras, todos los loops de estos dos lados. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué harían ustedes si yo les pregunto lo siguiente? Supongamos que yo quiero tomar estos dos loops que ya los tengo seleccionados y quiero tomar este de acá y moverlo hacia acá y este de acá y moverlo hacia acá. Quiero coger este, moverlo hacia el lado derecho, este hacia el lado izquierdo, pero quiero que lo que yo mueva este hacia acá sea exactamente igual a lo que yo mueva de este hacia acá. ¿Qué harían? Escalar. ¿Cómo, perdón? Escalar. Correcto, efectivamente. Teniendo en cuenta que nuestros ejes de transformación se ubican siempre en el centro, eso lo voy a usar a mi ventaja, porque ahora voy a cambiarme a la herramienta de escala y voy a escalar solamente en el eje que yo lo necesito y se van a mover hacia los lados totalmente opuestos la misma distancia. ¿Qué tanto? Lo que cada uno de ustedes decida, ¿sí? Yo lo voy a mover, por ejemplo, por ahí. ¿Sí quedó claro cómo hice eso o no? ¿Puedes repetirlo, por favor, profe? Lo único que hice de raro fue, seleccioné con doble clic acá y después con Shift y doble clic acá los dos loops completos. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí. Y después me cambié a la herramienta de escala y solamente activé la escala que va en el sentido largo, que en este caso es la que yo tenía roja, que ahorita está amarilla, y le di clic en la cajita roja, que actualmente está amarilla, y las fui moviendo lo que yo quise, hacia los laterales, la distancia que me pareció satisfactoria o que me pareció bonita. Listo. Ahora, si yo cojo este de acá, todo este loop, el que está en el otro sentido, y lo quiero mandar hacia atrás, ¿con qué herramienta lo haría? ¿Mover, rotar o escalar? Mover. Correcto, lo muevo porque como aquí solamente hay uno y lo puedo mover hacia atrás, lo que yo quiera. ¿Qué es lo único que he hecho hasta el momento? Tomar la caja con las divisiones naturales que tenía y las distribuí de una manera que más me parece conveniente para lo que yo voy a hacer. Pero sigue siendo una caja. ¿Hasta ahí todos vamos de acuerdo? Vamos bien, profe. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarme a mi componente de cara, ¿sí? Y voy a seleccionar manteniendo Shift sostenido para seleccionar las que ir añadiendo. Y voy a seleccionar esta especie de letra N en la parte superior. Asegúrense de que no les tome nada que no sea de la parte superior. Selecciono esta especie de letra N o de letra U invertida de caras, en forma de caras. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, profe. Y las voy a extruir. ¿Cuántas veces le voy a dar clic a la herramienta? Una sola. Una. Por favor, no quiero que comiencen dañando desde ya sus geometrías. Le dan una vez y nos ubica los ejes de forma local o de forma mundial. ¿Cómo los necesito actualmente? ¿Localmente o mundialmente? Local. Local.
Sí, Mundial también nos serviría, pero en el eje Y, ¿o no? sí, señor. En el mundial nos serviría usando el eje Y y en el local nos sirve usando el eje Z. Como él viene por defecto en el eje Z, pues usemos la local y voy a desplazarme con el arriba de cada cara y las voy a subir. ¿Qué tanto las voy a subir? Esto vuelve y juega es un poco a discreción de cada quien, pero ahí estoy creando lo que van a ser los brazos, ¿sí? Hasta aquí vamos de acuerdo. Sí, señor. Ahora, selecciono las caras solamente posteriores, ya dejo de seleccionar estos cachitos de acá, selecciono estas de atrás y con estas voy a crear una segunda extrusión. ¿Cuántas veces? Una. Y las voy a subir y ahí generaría el espaldar. Ahora, si yo les pongo este sofá a algunos de ustedes dirán que es un sofá bastante incómodo. Y sí, tienen razón. Es un sofá en donde no creo que muchos de ustedes duren ahí 2 minutos. ¿Sí? Pero hasta esta creación de la estructura base, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se dieron cuenta las dos extrusiones que hice? Sí, es claro, profe. Sencillo hasta ahora, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Ahora, yo sé que vuelvo y les digo, si ustedes se sientan ahí, esto se ve bastante incómodo, ¿sí? Pero tranquilos, eso se soluciona fácil. Y sí, es bastante fácil la solución, así que no se me asuste. Ahora, en Maya existe una cosa que se llama la previsualización de un suavizado. ¿Por qué dejo tan clara la palabra previsualización? Porque muchos de ustedes cuando ven este tipo de cosas en su formato de previsualización, creen que si ustedes lo renderizan se va a ver así de bonito y es mentira. Ese renderizado bonito solamente se los va a permitir un motor de render tipo Arnold, tipo V-Ray, tipo Krakatoa, tipo lo que sea. Pero el motor de render nativo de Maya, el que se llama el Maya Software, el previo de suavizado no lo renderiza. Con todo que con ustedes todavía no nos vamos a meter mucho en la parte de renderizado, dejo muy claro este detalle. El previo de suavizado, el Maya Software, no lo renderiza. ¿Esa parte queda clara? Sí, pero yo tengo una preguntita. El Maya que yo tengo, que es 2020, en las pestañas de arriba dice Arnold. Sí, aquí también lo dice. ¿Ese está instalado o No, funcionando para hacer el render? No. sí, es esta, o sea, desde la versión 2018 Arnold viene nativo en Maya. ¿Sí? Ok. Pero como con ustedes todavía no nos vamos a meter mucho con la parte de render, no se asusten todavía, pero dejo clarísimo, clarísimo que el motor de render llamado Maya Software, que es el motor de render nativo en Maya desde la primera versión, no renderiza el previo de suavizado. ¿Eso queda clarísimo? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. ¿cómo se activa el previo de suavizado? Así, no mentiras. ¿Qué es lo que acabo de hacer en este caso para activar el previo de suavizado? Seleccioné mi objeto y puse el número de la tecla 3. Puse 3 en el teclado. Con la tecla 3 en el teclado ustedes se meten en este modo que es lo que les digo, es el previo de suavizado. Si ustedes quieren devolverse al formato natural con el que estábamos ahorita, con la tecla 1 nos devolvemos a este nivel. 3, 1, 3, 1. ¿Vamos hasta ahí?
Sí. Elegante, profe. Ahora, puede que en nuestro modo 3 ya no se vea tan incómodo, pero se sigue viendo feo, se sigue viendo raro, ¿cierto? Que ya está más cómodo, sí, pero que uno diga que sofá tan bonito, no, ¿cierto? Pero hasta aquí todos vamos de acuerdo. Sí, profe, ahí vamos. Sí, profe. Listo. Ahora, como ya les digo, con uno me devolví a mi nivel cuadriculado. Ahora voy a explicarles entonces otra de las herramientas de modelado poligonal que más van a usar. Esta herramienta va a solucionarles mucho la pregunta a muchos de ustedes. De hecho, una señorita que me estuvo escribiendo esta semana, que no recuerdo el nombre exactamente actualmente, pero hubo una señorita que me escribió preguntándome una cosa y que le decía que eliminara el historial, que no sé si está conectada, pero que cuando le eliminara el historial iba a perder una serie de cosas. Bueno, no sé si está conectada y ya no me acuerdo cómo se llama eso. Creo que fui yo. Bueno, tú me preguntaste que si eliminabas, que yo te dije que era por el nivel de historia que tenías y que estabas modificando algo de abajo después y que al actualizarse se dañaba. Se dañaban las paredes, Sí. se alargaban de unos lados. Con esta herramienta que te voy a explicar ahorita vas a poder hacer ese tipo de cosas así estando en el nivel más alto de jerarquía para que no se te pasen ese tipo de cosas. Que lo que voy a hacer ahora es, voy a usar una herramienta nueva, que es una herramienta que, como les digo, les va a ser muy útil, que es esta, llamada insertar edge loop. Para que la entendamos muy pero muy bien, voy a activar su botoncito de opciones, ¿sí? Para que me habilite las configuraciones propias de ella, ¿sí? Y quiero dejarla muy clara, así que por favor atención antes de que se pongan a jugar a destruir sus objetos. Por ahora, si llegaron hasta acá, ténganme nuevamente un poquito de paciencia. Como se habrán dado cuenta, yo suelo cuando voy a destruir cosas, hacerles cosas de objetos basura para destruir sin problema. Nuevamente voy a hacer una serie de explicaciones acá, así que por favor un poco de atención antes de que destruyamos nuestro pseudo sofá. ¿Estamos? Claro, profe. Listo. Con esa herramienta que, como les digo, yo la quiero explicar desde sus herramientas de configuración. Por defecto viene así como la están viendo. Esta es la configuración si ustedes la habilitan, como les digo, con el botoncito de opciones. Si esto les queda flotando, pues como les digo no hay problema, yo lo tengo anclado porque a mí me gusta tenerlo anclado, pero si les quedó flotando, perfecto. Por defecto está trabajando en su formato relativo a la distancia de un hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me acerco a un objeto poligonal y doy clic sostenido con el botón izquierdo del mouse sobre un edge, él automáticamente, miren lo que hace, él automáticamente reconoce de ese edge todo el que, todos los que están naranja son el que, El ring. él automáticamente reconoce todo el ring y me los está conectando con una línea que mientras yo mantenga el clic sostenido me previsualiza en dónde la va a poner. Cuando yo suelte el clic, él va a ingresar o va a insertar todo ese corte, todo ese loop. Si yo lo hago en un loop, en un edge, perdón, que esté en este caso horizontal, si yo doy clic sostenido sobre un edge horizontal, él me lo inserta al contrario, me lo inserta vertical. Si yo lo quisiera insertar de formato horizontal, debo dar clic en un edge horizontal o vertical. 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 Pero miren que este movimiento que yo hago mientras yo mantenga el clic sostenido, él me previsualiza en dónde va a quedar ese loop. De esta manera, yo a ojímetro puedo insertar los loops que yo desee. Esto puede sernos útil,
Pero en este caso, como nos damos cuenta, estamos insertando cortes a ojo y a mano, donde nos hagan falta y donde nosotros los deseemos. Hasta esta parte vamos de acuerdo. Sí, profe. Profe, ¿puedes ingresar nuevamente desde qué menú sacaste la herramienta? Ok, profe, gracias. Todo bien. Hasta aquí vamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, señor. Si yo uso la segunda opción, que es la opción de igual distancia desde el edge, con algo tan cuadriculado como esto, no voy a ver cambio alguno porque las cosas están muy cuadriculadas, ¿sí? Con lo cual, al ser muy cuadriculadas, estos dos efectos los estamos viendo exactamente igual. Esta opción de igual distancia desde el edge se nota o funciona muy claramente cuando nosotros tenemos cosas un poco descuadradas, como por ejemplo que tenemos esta zona donde aquí tenemos unas distancias de edge cortitas y este es muy largo, ¿sí? Si se dan cuenta que si yo miro este ring, este de acá es gigante a todos los demás, ¿sí? Cuando yo tengo cosas de ese estilo y uso la opción 2, ahí de pronto ya vamos a notar un poco la distancia o un poco la diferencia. Y miren que en este caso me las está insertando manteniéndome siempre como una relación, una distancia, ¿sí? Igual, ¿sí? O proporcional, llamémoslo así, a lo que yo haga. Miren que no se me está insertando totalmente recta, me está manejando esta diagonal e está intentando hacer que esta distancia sea igual aquí, que sería muy diferente si yo le pongo de pronto acá esta, perdón, en donde aquí miren lo que pasa. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Sí, profe. Entonces, dependiendo del caso, pues ahí ya es donde funciona esta. Y la otra opción es la posibilidad de insertar elementos múltiples. Como ya lo voy a insertar de manera múltiple, ya lo que yo tengo que definir es cuántos loops quiero ingresar. Si yo le digo 2, él va a tomar este edge, por decir un ejemplo, y va a tomar todo el ring de este edge y lo va a dividir cada uno de ellos en parte en dos loops equidistantes, y por más de que yo mantenga el clic sostenido y lo mueva, él no me va a hacer cambio porque los tiene que insertar de manera equidistante, ¿sí? Así yo mantenga clic sostenido y lo mueva, miren que no estoy haciendo absolutamente nada porque él le estoy obligando a que los inserte de manera múltiple y que sean equidistantes, con lo cual él está tomando cada uno de estos edges que componían el ring y los está dividiendo en dos loops equidistantemente. Entonces la distancia que hay de aquí a acá es igual que la de aquí a acá y es igual que la de aquí a acá. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, profe. Si yo quisiera ingresarle, sí, ¿Solo se generan 2 loops? no, se generan los que tú le pongas acá, a eso voy. Ah, Si yo quisiera ingresar un loop exactamente en la mitad, ¿cuántos debería ingresar? Si yo quisiera cortar todo este ring justo en la mitad, ¿cuántos debería ingresar? 1. 1. 1, sí. Y ya estaría haciendo un corte justo por la mitad exacta. Si yo quisiera cuartos exactos, ¿cuántos debo ingresar? 3. Si yo ingreso 3, estoy cortando cada ring de estos en cuartos exactos. ¿O no? Sí, señor. Pero como se dan cuenta, esta es mucho más sencillita que la del extrude, obviamente, pero quedó clara con este planito de prueba para la explicación. Profe, en dado caso de que uno quiera solo en un solo face hacer una sola línea,
Más adelante, todavía no, eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok, profe, gracias. Paciencia, paciencia. Así como ya me tuvo paciencia para esto, vuelvo y le pido un poquitito de Claro que sí, profe. paciencia, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver, pero vuelvo y juega, quiero que las cosas vayan comenzando a quedar claras de abajo para arriba para que vayamos entendiéndonos todos. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, se ve feísimo, ¿sí? Se mejora, pero todavía se ve feo, todavía no se ve el detalle, todavía se ve un poco fea la cosa. ¿Por qué? Porque cómo funciona el previo de suavizado en cualquier software de 3D, digo. El previo de suavizado funciona de la siguiente manera. Imaginémonos una caja, ¿sí? En donde estoy intentando simular un poco lo que tenemos si lo estuviésemos viendo en vista de planta, en vista superior. Nosotros tenemos aproximadamente, si lo vemos en planta, algo por este estilo, ¿o no? Si lo vemos desde arriba, tendríamos algo por este estilo, ¿cierto? Sí, profe. ¿Todos hasta aquí vamos de acuerdo? ¿O solo Gerson vamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Cuando De no, acuerdo. el 4 se ve así. Ahora, cuando nosotros le ponemos al malla el 3, que es el previo de suavizado, cuando nosotros ponemos 3, malla lo que hace, así nosotros no nos demos cuenta de ello, ¿sí? Aunque nosotros no nos demos cuenta de lo que hace malla internamente, malla cuando nosotros le ponemos 3 en el teclado, lo que hace es, si esta es la geometría que él tiene, él toma cada una de las caras y comienza a hacerle un corte por la mitad. A cada cara le hace un corte por la mitad, verticalmente y horizontalmente hablando. Esto es lo que Maya hace en su cálculo interno. Una vez Maya hace esto internamente, ¿sí? Él dice, listo, usted me puso 3, yo hago esto sin que usted se dé cuenta, y yo calculo que usted quiere un giro que va entre este y este, un giro que va entre este y este, un giro que va entre este y este, y un giro que va entre este y este. Por eso es que si ustedes ponen 3 y miran lo que teníamos de planta, probablemente en la zona de atrás se vean curvas un poco más cerradas que en la parte de adelante. Esto es lo que Maya hace. ¿Hasta ahí me siguen todavía bien? Sí, profe. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero no es esto? Si lo que yo quiero que haga Maya es que aquí también me haga un giro bonito acá. Si yo quiero un giro cerrado acá y no quiero este giro tan amplio, si yo quiero un giro cerrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pegar divisiones. Pero no a lo loco. ¿Sí? Yo necesito entonces, si yo quisiera algo de este calibre, yo necesitaría en este orden de ideas hacerle un corte con esta herramienta que acabo de explicar, probablemente por acá, para forzar a Maya a que le toque calcular un nuevo corte medio acá y que le toque calcular otro corte medio por acá, y como ya tiene este nuevo corte, ahora él va a decir, listo, ya el giro va a ser mucho más cerrado. ¿Sí queda clara esta pedazo o no? Profe, ¿qué pasa si se le agregara la línea que dibujaste en amarillo así segmentada, la de abajo? En amarillo, esa. Si yo insertara esta en vez de esta, Sí, si yo insertara esa en vez de esta, lo que Maya haría es crea este corte, ¿sí? Pero ahora, en vez de esta, bueno, imaginemos que también existe esa, crearía ahora un corte acá, imaginario, y crearía otro corte por acá, ¿sí? Con lo cual ahora el giro sería mucho más cerrado acá, sería mucho más cortico acá. ¿Sí me hago entender? pero entonces quedaría más pequeño que el de arriba, más cerrado que el de arriba.
Posiblemente sí, pero probablemente eso es lo que yo quisiera. Pero ya vamos entendiendo más esto o no. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Muy bien. imaginémonos otra cosa. Voy a quitarles esto y voy a hacer un poco esta parte desde acá. Tenemos este dibujo que nos está dando hasta ahora Maya acá, ¿sí? Y sabemos que si nosotros le ponemos 3 nos crea esto. Ahora, escuchen bien la pregunta para que contesten no con el automático activo, sino que contesten pensando un poco la respuesta. Yo voy a comenzar a solucionar estos problemas. El primer problema que yo quiero solucionar es este giro entre lo que es el brazo y lo que es la parte donde uno se sienta, que está como muy amplio. Si ven este giro, todo lo amplio que está acá, yo lo quiero dejar mucho más cerradito, lo quiero dejar mucho más limitado, mucho más definido, ¿sí? Quiero que el brazo quede mucho más marcadito, ¿sí? Quiero que este giro no sea tan amplio, sino que sea mucho más cerrado. Hasta ahí estamos claros con lo que voy a intentar como primer medida solucionar. Sí, profe. Si esa parte queda clara, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Para yo arreglar ese giro que está entre el brazo y la parte donde uno se sienta, ¿sí? Lo estoy viendo ahora en el modo rígido. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es la siguiente. Yo necesitaré un corte que venga así. Necesitaré un corte que venga así. O necesitaré un corte que venga así. Ay, perdón. Que venga, ay, perdón. O necesitaré un corte que venga, perdón, así. Yo creo que el último, profe. El último, Yo profe. también, profe. El último. Ahí tengo los 3 colorcitos para que por colores sea más fácil que lo entendamos, ¿sí? Para yo arreglar ese giro, ¿sí? Entre lo que es el brazo y donde uno se sienta, ¿sí? Yo necesito hacer cuál o cuáles, porque puede ser más de uno, puede que necesite más de uno, no solamente puede ser uno, pueden ser más de uno, ¿sí? ¿Cuál o cuáles colores necesitaría cortar yo? El rojo y rosado. Diego dice que rojo y rosado, o sea, estos dos. ¿Quién dice otras cosas? Yo digo que rosado, profe. Solamente. Digo que el rosado y el amarillo. Piensen un poco las cosas. Fíjense en lo siguiente. Voy a hacerles la aclaración un poco diferente. Para que nos entendamos un poco mejor con la cosa, ¿sí? ¿Quién es el que está generando ese giro tan amplio? Nuestro plano donde uno se sienta, ¿sí? Y esta cara de acá. Estas son las dos caras principales, ¿sí? Que están creándome ese giro de donde uno se sienta, ¿o no? Sí, profe. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, si analizamos estas dos caras que tengo en naranja, ¿cuál de las dos está gigante? ¿La del brazo o la de la parte donde uno se sienta? Pues donde no se La de sienta. abajo. Entonces, si yo me tomo el tiempo y hago un corte que venga por acá, ¿sí? Estaré generando una nueva cara que ahora va a ser así de grande, ¿sí? Voy a ponerla aquí pronto para que quede un poco más clara. Crearé ahora una cara que va a ser más o menos esto, ¿cierto?
junto con esta. ¿Correcto o no? Sí, Como ya tengo este corte azul, y este corte azul me crea una cara que es la que estoy aquí marcándoles como amarilla, y esta cara amarilla con esta cara chiquita del brazo naranja, ambas, como ya lo sabemos, Maya cuando yo le ponga 3 va a dividirlas cada una por mitad y por mitad, y entre estas dos mitades él va a analizar el giro que usted quiere. Ahora va a ser así de grande, y ya no va a ser el super giro que teníamos antes. ¿Sí se está entendiendo o no? Sí, claro, profe. Entonces, para contestarles a la pregunta, el corte que yo necesitaba principalmente era ¿cuál? el amarillo. El amarillo. Ahora, yo sé que si este es un sofá, yo muy probablemente necesite hacer el corte por este lado, pero también es probable que lo necesite hacer por este lado, ¿o no? Sí, claro, para que quede simétrico. Exacto. Entonces, para que nos quede simétrica la cosa, ¿sí? ¿Qué herramienta, cuál de las 3 opciones nos convendría más usar para hacer para insertar esos cortes? ¿Relativa, igual o múltiple? Múltiple, profe. ¿Y de cuántas divisiones? Eh, Sería 2 divisiones. Si yo le pongo 2 divisiones y le doy clic en este punto, él me las va a insertar equidistantes, ¿sí? Eso está perfecto para mí. Que están muy lejos todavía, están todavía muy distantes, ¿sí? ¿Cómo hago nuevamente para que esta se vaya para allá, perdón, se vaya para allá y esta se vaya para acá de forma equidistante? Escalando. Escalando. Las escalo y las mando lo que necesite para los lados opuestos, ¿sí? Y ahora, si yo después de hacer esto le pongo 3, miren que efectivamente lo que yo intenté arreglar ya se ve un poco más definido acá. Ya en la parte de la unión que era la que estábamos arreglando, ya se ve un poco mejor, ¿o no? Sí, señor. Ahora, este giro de acá está muy pronunciado. Este giro de acá es el que voy a arreglar ahora. Fíjense bien cuál es el giro que estoy buscando arreglar. El del espaldar hacia el brazo. Este de atrás. ¿Claros todos con cuál es el que voy a arreglar? Sí, profe. Listo. Teniendo en cuenta cuál es el que quiero arreglar, vuelve la burra al trigo. Si ese es el giro que yo quiero arreglar, vuelve y les pregunto, ¿deberé cortar en este sentido? ¿Deberé cortar en este sentido? Donde aquí seguramente me viene a quedar por acá. O deberé cortar en este sentido de acá. ¿Por cuál o por cuáles colores deberé cortar para solucionar ese problema? Por el rojo. Por el rojo, ¿no? Sí, el rojo. El rojo es el que menos necesito. Esto es importantísimo que les quede claro. Por eso es que me estoy poniendo a hacerles estas preguntas y que ustedes me contesten. Nuevamente analicemos lo siguiente. El giro que yo estoy arreglando es el que viene del espaldar hacia el brazo, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe, ahí serían el naranja y el amarillo, ¿no? Correcto. Si yo estoy buscando arreglar un problema que se me está dando entre este plano de acá y este de acá, ¿sí? Estos son los dos que me están causando el problema, ¿o no? Sí.
¿La roja corta alguna de esas dos? No, profe. Entonces, lo que yo necesito definirle a esto es decirle, esta cara está muy larga al igual que esta. Si yo hago un corte pronto por acá y hago un corte de pronto por acá, ¿sí? Estaré creando dos caras más pequeñas y más cerradas en este giro. Al tener dos caras más cerradas, como ya lo decía, Maya le va a tocar hacer el corte medio acá y el corte medio acá, y entre estas dos va a analizar esta unión. Y no lo va a hacer como lo está haciendo ahorita, que probablemente es algo de este calibre. ¿Estamos comenzando a entender mejor la cosa o todavía hay dudas? Pues está claro, pero yo creería que con la práctica ya se tiene un poco mejor Sí, Sí, claramente, sí, Obvio. profe, así es, porque ahorita es muy difícil, ¿no? O sea, Obvio. cogerlo de una, pero en la medida en que uno va avanzando Sí. y haciendo ejercicios, lo vamos a entender. Pero es que a lo que quiero llegar con todo esto, ¿sí? Es, yo les enseño esta herramienta de insertar cortes, pero es que lo que no quiero que hagan, ¿sí? Lo que yo no quiero que hagan es que agreguen cortes a la loca, ¿sí? Porque es que yo siempre les explico a la gente esta herramienta y después me doy cuenta cuando comienzo a darme cuenta de sus archivos que porque les dio la gana comenzaron a insertar corte acá, corte acá, corte acá, corte acá, bueno, insertan todos estos cortes y uno se pone a mirar las cosas y muchos de esos cortes no están cumpliendo ningún propósito. Lo que yo quiero es que ustedes se pongan a pensar en que no inserten cortes sin un propósito. Y si ustedes llegan a insertar un corte y se dan cuenta más adelante de que no tiene propósito alguno, quítenlo. No llenen sus geometrías con densidad que no requiera. Eso es lo que quiero dejar clarísimo con toda esta explicación y por eso es que me estoy deteniendo con esto. Porque es que vuelvo y les digo, siempre explico esto y me comienzo a dar cuenta cuando veo sus documentos que les dio por comenzar a hacer un corte acá, un corte acá, un corte acá, un corte acá, y uno se pone a mirar a la hora de la verdad. Los únicos que de pronto eran importantes quizás eran este, y todos estos de acá sobran. Y si ustedes los dejan insertados, van a volver densa la geometría, les va a costar más tiempo cuando ya lleguen a la parte de renderizarlo, les va a subir el peso del archivo, les va a cargar más la escena y son cortes que realmente no están haciendo absolutamente nada. Eso es lo que no quiero que les pase. No sé si queda clara lo que quiero que eviten. Según entiendo, entonces cada corte sería como un punto de encuentro de dos curvas, ¿sí? Algo así. Efectivamente, si ustedes son, como ya lo decíamos, conscientes, yo probablemente necesitaba insertar este corte acá y este corte acá, para que entre estas dos, entre este giro que es el que se me estaba generando muy grande, haya dos pedazos mucho más pequeños y no tan grandes como antes, ¿sí? Miren las distancias que tenía originalmente, toda esta distancia, y por eso es que me generaba ese giro tan amplio. Al yo hacer este corte y limito a que el giro se haga mucho más cerrado, y ahora miren que este giro, ¿sí?, es mucho más condensado. Si yo quisiera condensar también de la parte delantera, yo necesitaría muy probablemente lo mismo, quizás insertar un corte acá porque esta cara estaba muy larga, esta probablemente está larga pero quizás no lo suficiente, quizás puede estar larga, puede no estarlo. ¿Cómo me doy cuenta? Probablemente si yo le pongo 3 me doy cuenta, si con solamente ese ya veo que se ve bonito, ¿necesité el otro? ¿Lo puedo dejar así o no? Sí, no. Profe, yo tengo una cuestión ahí al insertar una nueva
fila de corte, no me la genera cíclica, profe? ¿Por qué pasa eso? Porque seguramente se puso en algún momento y le dio más de una vez al extrude y generó un error en la malla, o que cuando usted generó el extrude tenía la opción de que se le mantuviesen las caras pegadas, apagadas. Ah, ok. Sí, porque intento hacer un corte y no me lo genera completo. Sí, por eso le digo. Ahora, si yo les pregunto nuevamente a ustedes, esto ya va comenzando a verse cada vez mejor o no. Ya se ve más cómodo, por lo menos. Sí, profe. Ahora, tenemos esta parte de la base un poco amplia, con un giro un poco brusco, y yo quisiera que de pronto la parte de la base del sofá quedara un poco más definida. Entonces, si yo quisiera tenerla un poco más definida, muy probablemente que necesito coger todas estas caras que están muy largas, ¿sí? Todas estas caras de la base que están muy largas, ¿se las ven? Y dejarlas quizás un poco más pequeñas. Entre más cerca ustedes pongan el loop de otro vértice, de otro loop, perdón, más cerrada les va a quedar la cosa. Si yo lo pongo más o menos por acá, voy a darle demasiada definición a la base, y ahora pues se darán cuenta de que seguramente miren que quedó muy rígida esta base, que de pronto es lo que yo buscaba, ¿sí? Y miren cómo va comenzando a cambiar la cosa. Con esa lógica les pregunto yo a ustedes lo siguiente: si yo inserto un loop en esta zona, este loop me daría algún resultado diferente con él o sin él. No, profe, yo creo que nada. Al colocarlo no, pero sí se puede poner para de pronto Sí. hacerle cojín o algo así. O Algo por alguna... el estilo, algo por el estilo hoy. Efectivamente, como dice Francisco, si yo lo pongo o lo quito, o sea, si yo miro esto suavizado y pongo ese loop acá, con él o sin él, el suavizado se sigue viendo exactamente igual. Con lo cual, este sería un loop que en este momento ustedes dirían no es necesario, ¿correcto? Correcto, profe. Pero ahora, a veces uno necesita hacer ese tipo de cortes con otro fin, como estaba diciendo efectivamente Gerson. A veces, si bien este corte actualmente no me da ningún propósito a la hora del suavizado, yo puede que lo necesite, porque puede que yo necesite hacer alguna modificación, como por ejemplo tomar este edge, y como puedo trabajar como si fuese una herramienta de transformación, yo puedo comenzar a diseñar, como puedo comenzar a decirle: cójame este edge, súbalo, cójame este edge y este pequeñito de acá, mándemelos hacia adelante. Puedo decirle, por ejemplo, a este y a este: súbanse, perdón, ¿sí? Puedo comenzar a jugar, y a la hora de yo subir para subir esta parte central, si necesité ese corte. ¿Y esto qué va a hacer a la hora del suavizado? Me va a comenzar a generar cierto diseño, me va a comenzar a generar cierto tipo de formas, ¿sí? Para ese tipo de cosas sí sería necesario, pero si yo no voy a hacer cosas de este calibre, no lo necesitaría. Pero miren que solamente añadiendo ese loop pude subir ese edge para comenzar a generarle cierto diseño a la cosa. Y ahora este sofá ya se ve cada vez no solo más bonito, sino que ya va teniendo de hecho algo de diseño, algo de estructura más bonita, ¿sí? Para ese tipo de cosas puede que a veces les haga falta insertar loops, con lo cual tampoco crean que no se pueden insertar loops en un punto. Sí, los pueden hacer, pero si van a insertar un loop, ténganle, digamos, un propósito, ténganle, digamos, un uso. ¿Sí queda claro eso o no? Sí, profe. Ahora, si yo quisiera crearle, digamos, lo que es como la base chiquitita, como más adentro, ¿qué puedo hacer? Yo puedo seleccionar, por decir un ejemplo, las caras de la base con Shift
y el mayor y menor, que recuerden que aumento la selección. Seleccioné todas las caras de la base, de la parte inferior del sofá hasta donde lo tengo. Y yo puedo hacer cosas tan interesantes como, por ejemplo, hacerle a todas estas caras una extrusión, y teniendo en cuenta los parámetros que esto me da junto con los parámetros que me salen acá, ¿sí?, hacer modificaciones que me permitan hacer diferentes posibilidades, como por ejemplo la que yo más uso cuando yo necesito hacer como un pequeño zigzag, que es lo que ustedes vieron que yo tenía como el sofá como con una formita así. ¿Se acuerdan que yo tenía la base del sofá como más metidita? Sí, señor. Lo que yo hago para hacer eso es selecciono todas las caras de la base, las extruyo, toco el parámetro llamado offset, que el parámetro offset lo que me permite es hacer como una extrusión interna chiquita, donde se mete todas la misma cantidad, se hunden, quedan en el mismo nivel, quedan todas a la misma altura, solamente se está creando como un pequeño contorno pequeñito, ¿sí? Después de que yo genere ese, ¿cómo? Como un biselado, profe. Como un biselado. una especie de biselado, correcto, ¿sí? Genero este pequeño espacio pequeñito, y después de generar ese espacio vuelvo a extruirlas. Ahora sí las mando hacia abajo para crear como ese pequeño zigzag, y después vuelvo una tercera vez a extruir para crear nuevamente como este escalonado chiquitito, donde queda un espacio chiquito acá, la parte que baja, el espacio chiquitito acá y el que ya teníamos. Y este escalonadito que acabamos de hacer, o que acabo de hacer, este pequeño escalonado, ¿sí?, nos va a dar un efecto que se va a ver muy interesante, que es tener como una especie de borde más interno metido, ¿sí? Si lo alcanzan a notar, supongo. Sí, profe. Sí, sí, señor. Si yo quisiera crearle el detalle de los brazos, el detalle como de el brazo aquí adelante, ¿qué se les ocurriría para hacer eso? Puede ser un extruido hacia adentro. Para No sé si se puede. Sí, algo parecido. ¿Qué es lo que yo hago para hacer ese detalle de los brazos? Tomo todas las caras de la parte que está mirando hacia adelante del sofá. Perdón, esta se me fue. Profe, digamos, no hay una herramienta que escoja la cara así como está haciendo, pero de una manera como más dinámica. Sí, yo puedo hacer esto. Ah, ok. Ahí sale. Ok. ¿Yo qué fue lo que hice para generar eso? Seleccioné todas estas caras de la parte frontal sin tomar en cuenta las del escalonado que ya hice, ¿sí? Les hice un tratamiento similar a la parte baja, donde las extruyo, solamente modifico su parámetro de offset para crear ese pequeño contorno chiquito, ¿sí?, este pequeño espacio de separación interno pequeño, que me mantenga la forma que ya poseo, que me mantenga y no se me salga. Este offset me permite mantener las formas que ya existen. Esta saliente me la mantiene, estas entradas me las mantiene, toda la forma me la mantiene, solamente me genera ese pequeño contorno, y ya teniendo ese contorno, automáticamente él me genera toda esta forma como de bastoncito en un lado y en el otro, ¿sí?, que ya yo puedo seleccionar ambas y volver a extruirlas hacia afuera, ¿sí?, para comenzar a generarle esos detalles de fina coquetería en los detalles del brazo, ¿sí? Si esta zona se me cierra tanto, ahora miren que tenemos el caso contrario. Esta zona de la parte donde uno se sienta debe ser un poco más cómoda, más abierta, y se me acaba de cerrar, se me acaba de condensar y se me acaba de volver muy rígida, ¿sí? Se me volvió muy rígida, ¿por qué? Porque al haber hecho este pequeño contorno, estas líneas quedaron muy pegaditas acá, y estas líneas tan pegadas me están cerrando mucho esta forma. Pero yo tengo la ventaja de que si yo ya vuelvo y juega,
tomo estas dos y las desplazo y las abro más, ¿sí? Voy a darle mucha más abertura, con lo cual ahora el suavizado va a ser cada vez más cómodo y voy a tener nuevamente una forma más orgánica, más sutil. Esto es básicamente lo que es el trabajo de modelado poligonal. No crean que el modelado poligonal uno tiene que ponerse a hacer cada pequeño detalle de curva minuciosamente. No, uno debe buscar las formas más globales, ¿sí? Intentar pensar las cosas así un poco burdas, ir probando quizás cómo se ven suavizadas, y si no se necesitan cortes, quitar los cortes que no se necesiten, ¿sí? Y dejar solamente los cortes que realmente sean importantes. Pero por ejemplo, ahí tendríamos un sofá cada vez más bonito, cada vez más cómodo. Si quisiéramos crearle los cojines, ¿qué se les ocurriría? Profe, ¿no se le podrían crear como unas divisiones dentro del sofá y de ahí levantar los cojines, por así decirlo? Se podría, pero sería meterle densidad al sofá sin necesidad. A veces me los conozco y sé que ese es el acercamiento de muchos. Comienzan a meterle divisiones para poder sacar los cojines. Pero al meterle divisiones al sofá, están metiéndole densidad que ya de pronto no necesita. ¿Por qué no hacerlo como un objeto totalmente nuevo? Yo puedo hacer una nueva caja, ¿sí? Yo puedo hacer una nueva caja, ¿sí? Ponerla donde más o menos quiera yo el cojín, ponerle, qué sé yo, las divisiones que yo vea que necesito. Por ahora la voy a poner de pronto 2 divisiones, 3 divisiones por cada lado. Y ya teniendo esto, ¿por qué no ponerse a ustedes a probar tomando vértices y comiencen a moverlos, comiencen a bajarlos, comiencen a deformar un poco esta caja tan plana, ¿sí? Que no quede tan plana? Aquí estoy moviendo vértices, no estoy usando todavía ninguna herramienta, no les estoy usando todavía el extrude, no estoy usándoles nada, estoy tomando los vértices mismos de la caja y los estoy alterando. No estoy creando malla adicional, estoy inventándome una forma de vértices, los estoy moviendo como me da la gana, perdón la palabra, ¿sí? Y haciendo lo que yo quiera. O sea, estoy aquí probando, aquí estoy moviendo, haciendo lo que yo quiera, y cuando quiera probar cómo se ve le pongo 3 y tengo un cojín que posiblemente puede llegar a pasar. Tiene una formita no tan geométrica y que me gustó, listo, lo ubico donde me parece y genero un segundo cojín, un tercer cojín, y esto me está creando malla aquí, pero no cree malla al sofá. No sé si quedó claro ese cojincito. Sí, profe. A veces es mejor que ustedes piensen en un objeto aparte a que intenten crear todo desde el mismo. Y ustedes pueden, como ya sabemos, control D, duplica. Pueden ustedes duplicar el cojín y como para que no todos los cojines se vean perfectamente iguales, dupliquen ese y comiencen a hacerle alguna otra modificación, qué sé yo, ponerle aquí a la modificación que ustedes quieran. Qué sé yo, que este es el sofá de Homero, entonces tiene su trasero ya marcado. Pues entonces comiencen a bajar acá, comiencen a probar un poco cómo se ve con las cosas acá, comencemos aquí a bajar las cosas, ¿sí? Y ahí de pronto vemos cómo se ve, y este este cojín, en comparación al otro, se nota que el que estuvo aquí sentado quizás fue más gordo o lo que sea, y ya lo dejó con su trasero marcado, ¿sí? Pero estoy reutilizando un cojín que ya hice para hacerle modificaciones sutiles a otro, por decir algo, ¿sí? Que quiero usar cosas de este y mejorarlas, pues listo. Que no me gustó esta formita así aquí alta,
no hay problema. Cojo estos edge que quedan aquí arriba y de pronto los dejo más abajo, de pronto cojo estos y los dejo más arriba, ¿sí? Y tengo un diseño totalmente diferente de sofá. Hecho en cuánto, moviendo cuántas cantidades de cosas, moviendo muy pocas, ¿sí? Entre ustedes menos cosas tengan que manipular y mover, y con esas cosas consigan resultados más variables, mejor, porque van a poder crearle variaciones muy fácilmente a las cosas. No sé si quedó más claro con todo esto que hemos hecho hasta ahí. No sé, es que yo cuando estaba haciendo el escenario yo diseñaba todo, por ejemplo, para hacer una pericia yo puse un cilindro y una esfera y así, pero si podemos modificar las cosas de esta manera queda mucho mejor. Claro, es que esa es la idea. O sea, con esto que les estoy explicando hoy, la idea es que ustedes hagan su tercer versión de los escenarios, pero ya obviamente va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, hacer la silla que hicimos la primera clase. ¿Se acuerdan de la primera clase, la sillita que les hice? Sí, profe. Sí, profe. Si yo fuera a hacer una silla con estas nuevas herramientas, yo puedo, por ejemplo, comenzar a tener una cajita así sencilla con unas divisiones de este calibre, ¿sí? Y yo puedo, por ejemplo, coger todo este loop, como ya lo dijeron por ahí, los abro hacia las esquinas, cojo todo este, los abro hacia los laterales, y ya, por ejemplo, puedo coger esta y esta, las puedo extruir y las mando hacia abajo. Tengo las patas, cojo todas estas, las extruyo y las mando hacia arriba y silla. Y no lo tuvo que hacer pieza por pieza. ¿Y fue más rápido o no? Claro, profe, y uno haciendo pieza por pieza. Claro, pues toca comenzar desde abajo, gente. Pues toca comenzar desde abajo. Que les gusta la silla más bonita, pues le ponen 3, que se ve muy feo así, que se ve muy amplio este giro, que se ve muy amplio este giro. Pues comencemos a solucionar ese giro. Ese giro se está dando es porque esta cara y esta cara están muy grandes. Entonces comencemos a solucionar nuestros problemas con lo que ya sabemos. Insertémosle quizás un loop acá y un loop acá, para que este giro de entre estas dos que estaban gigantes ahora sea un giro más cerrado, ¿o no? ¿Sí ven la aclaración del giro de la silla? Sí, Sí, profe. Sí. Que quiero que la parte superior también quede definida, pues le pongo un corte acá. Que quiero que las patas queden definidas, pues le pongo en las bases de las patas de la silla un corte para que la división o la subdivisión, cuando se haga la parte de la silla, sea más definida. Que quiero que estas uniones también queden un poco más marcadas. Entre más cerca yo ponga estos, más definición voy a tener. Y aquí estoy insertando todos estos aquí cerquitita, buscando que estas uniones entre lo que es la parte de la silla o donde uno se sienta y la unión con las patas sea mucho más marcada, ¿sí? Que también seguramente puede que la necesite acá. Listo, pues le pongo las que necesito acá y acá, ¿sí? Y ya con solo esto, miren la nueva versión de silla que tenemos, que es mucho más bonita, ¿sí? Se ve mucho mejor. Que le queremos dar diseño a esta silla, no hay problema, pues pensemos qué diseño le queremos meter. Podríamos meterle un diseño igual que con el sofá, un corte central acá, donde ya de pronto puedo tomar este y los muevo hacia adelante, ¿sí? Y que quiere un diseño de pronto donde la parte de acá se baje. Cuidado cuando les pase esto, cuando les pase eso, ¿sí se dan cuenta de lo que me está pasando ahí? Sí. Tienen que tener en cuenta que si les pasa eso, pues tomen de pronto uno de más para que también baje ese y ya no les pase eso. Que quieren un diseño diferente, prueben cómo se ve una silla así. Que tampoco les gusta, pues vayan haciendo modificaciones, pero miren que las modificaciones ya son más fáciles de hacer.
Profe, una pregunta, ¿se le puede meter a un blend a ese tipo, a ese estilo de modelado? ¿Un qué? ¿Un qué? Un blend, una curvatura que vimos la clase pasada. Ah, sí, claro. Yo puedo meterle a esto, claro. ¿Por qué no? Obviamente tengan en cuenta que si yo le voy a meter una cosa de ese estilo, necesito ¿qué? Que tener ¿qué? El pivot. Necesita tener ¿qué? Para que los deformadores funcionen, ¿qué es lo que necesito? Subdivisiones. Subdivisiones. Yo le puedo poner, por ejemplo, divisiones aquí en la parte del espaldar, por decirles un ejemplo. Y para contestar la pregunta que me hace Gerson, sí, yo puedo meterle aquí a esto un deformador bend, ¿sí? En donde yo pronto me pongo aquí a jugar con cómo está girando para el lado que no me gusta, lo giro entonces para el lado que yo lo quiero, que es en este caso para este lado. No quiero que tenga low bound, quiero ubicarlo donde me parece bonito, ¿sí? Quiero que tenga más curvatura, menos curvatura. Esto es lo que me decía. Sí, señor. Y esto también puedo hacerlo. Y miren, ahí tengo otro diseño de sofá usando, claro. Todo lo que yo les he explicado es para que se combine, ¿sí? Si lo hemos visto no es para que lo dejen en el olvido, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta sillita en comparación a las que seguramente muchos de ustedes tienen, creo que ya se dan cuenta lo bonita que se volvió ahora en comparación, ¿o no? Claro, profe, más realista. ¿Sí? La otra parecía de caricatura. Por eso, sí, exacto, efectivamente, ¿sí? Que alguno de ustedes quiere probar un cilindro y con el cilindro crear objetos como por ejemplo lo que me decía Gerson en la clase pasada. Quiero con un cilindro crear una copa. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usar un cilindro para crear una copa? Claro que se puede. Yo puedo tomar este loop completo, escalarlo hacia adentro, ¿sí? Tomar todo ese loop, dejarlo de pronto aquí abajito, o de pronto dejar este aquí, bajarlo un poco para que de pronto sea con este, ¿sí? ¿Por qué no? Yo puedo tomar esta copa, bajarla acá, ahí voy creando como el cáliz, tomar de pronto todas estas caras de aquí arriba, que aquí de pronto sí me faltó hacer la división para hacerlo un poco más fácil, porque aquí sí me toca hacerlo uno por uno, porque como esto es un polo, aquí sí no tengo la posibilidad. Hacerle un extrude, manejar el offset para que se me genere hacia adentro, manejarle otro extrude que ya hundo y que ya de pronto no solo hundo sino que también de pronto escalo, ¿sí? Y desde un cilindro en cosa de no sé cuánto, una copa muy sencilla. Pero esta herramienta es demasiado potente, ¿sí? Créanme que pueden ustedes hacer cosas que no se alcanzan a imaginar, ¿sí? Pero sí se alcanzan a imaginar la potencia del extrude. Se puede convertir cualquier cosa en cualquier cosa. Literalmente sí. Teniendo en cuenta lo que les expliqué hoy, que fueron, como les digo, la herramienta de insertar loops y la del extrude como tal, y que Maya nos permite ver las cosas con el previo de suavizado, esto ya les va a dar a ustedes la vida. ¿Se lo imaginan o no? Así por encima, sí, profe, gracias. Hace falta, es que obviamente esto es un poquito de lo que obviamente lo que se puede hacer en Maya. Pero sí, obviamente es funcional, ¿no? Demasiado. Ahora, como se lo podrán imaginar y ya lo dije ahorita, con estas herramientas, que básicamente fueron dos, la del extrude, la de insertar loops, y pues obviamente el conocer el previo de suavizado, que eso no lo considero yo una herramienta, ¿sí? Van a generar sus terceras versiones de los escenarios,
Los objetos que ya quieran mejorar, bienvenidos sean. Todo lo que puedan mejorar, bienvenido sea. ¿Sí? Mejoren lo que más puedan, por favor. Y su tarea va en dos partes. La primera parte del escenario queda clara. Sí, profe. Y la segunda parte es lo que ya les dije los que estuvieron en la primera clase conmigo. Desde la siguiente clase vamos a comenzar a trabajar con el personaje, con lo cual como mínimo para de hoy en 8 necesito que tengan ya los bocetos de las caras o de los rostros de sus personajes de frente y de lado y ya digitales. ¿En 2D o 3D? No, en 2D, o sea, las imagencitas, las imágenes de frente y de lado de los personajes que ustedes quieran modelar, como les digo, tienen que ser hechos por ustedes, pero ya necesito que tengan las imágenes en un formato digital, JPG, PNG, lo que quieran, pero que por lo menos las cabezas o las caras de los personajes que van a modelar cada uno ya las tengan en un formato de imagen. ¿Claros? Listo, profe. Esas son las dos partes de la tarea. Hacer las mejoras que más puedan con estas herramientas de Extrude a sus escenarios y tener las imágenes digitales, o sea, el formato de imagen ya en un formato digital de las, por lo menos, cabezas de los personajes. ¿Listos? Listo, profe. Listo, profe. Les digo un pequeño detalle, ¿sí? Para sus escenarios no pueden usar este sofá. Yo le iba a meter, profe. Sí, háganse, no sean tan facilistas. ¿Sí? Si van a usar un sofá, que se note que es algo bastante diferente a esta versión que yo les mostré. No les... Eso es trampa. ¿Ah? Pero si yo tengo uno igualito aquí en mi casa, profe. Si van a usar un sofá, tiene que verse muy diferente a este, porque si usan este no se los valgo. No sean tan facilistas. Yo tengo uno igual, profe. Hágase. ¿Y los cojines sí los podemos usar? Sí, ¿O claro, tampoco? pues, no, es que los cojines, eso sí son... Esa sí es la base de los cojines, ¿sí? Pero pues el sofá en general tiene que tener un diseño bastante diferente para que se los valga. Profe, si lo hacemos más alargado y chiquito, más chiquito. Pueden Ahí es hacer, diferente. piénsenlo bien, pero pues que no se vea que es el mismo sofá que yo les enseñé a hacer, Bueno, ¿vale? El personaje, ya que es lateral, es por los dos lados, izquierda, derecha y frente, ¿cierto? No, solamente necesito la izquierda y el frente. Ah, bueno. Que el personaje quede mirando, o sea, si van a hacer el dibujo, que el personaje lateral quede mirando como si estuviera mirando hacia el lado izquierdo. O sea, si van a, o sea, que la nariz del personaje quede aquí, ¿sí? Si van a hacer el dibujo lateral, que quede así, con la nariz mirando hacia la izquierda. ¿Vale? Listo, profe. Profe, Sí. es que yo vi la primera clase y creí que eso era para hoy, entonces ya lo hice. Entonces no sé si te lo puedo mostrar y tú me puedes decir si está bien. Vale, sí, listo, ya. Cambio. Déjame entonces con los demás que ya me quedo un momentito contigo. ¿Los demás está claro todo? Profe, Profe, una pregunta, qué pena. ¿Cuáles son entonces la primera nota es el espacio que estamos haciendo, ¿cierto? Del espacio ya van a salir 3 notas. Ok, es que yo en la primera clase yo no estuve y hice de una vez Sí, lo sí, que vimos en la sí, segunda, sí, entonces yo no sé si vale se la tomo por dos. sí, pues se la tomo por las dos porque como usted llegó también tarde a la clase, se la tomo por las dos. Ah, listo, profe. Y ya pues con esto que vimos hoy ya sería la tercera. La tercera, Luis, exacto. Ah, sí, Listo, porque profe, gracias. Vale. yo también llegué tarde. Yo llegué, hice la 2 con los conocimientos vistos en la primera y segunda. Sí, se la tomo, igual, lo mismo que le dije ayer, lo mismo. Sí. Yo sé que hubo Profe, ¿y gente... la nota la subes de una vez a la plataforma o nos las dices por WhatsApp o no, cuando logro organizarme se las... O sea, yo por lo general,
Cuando logre organizarme, les digo porque todavía no sé cómo voy a hacer esa parte. Listo, profe. No hay Vale, problema. listo. Si no hay más consultas con los demás por hoy, eso era todo. Nos veríamos de hoy en 8. Mejoren esos escenarios lo que más puedan. Y que les vaya bonito. Profe, Gracias, Listo, profe. profe, gracias, profe. Vale. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. profe, Muchachos. una pregunta. Sí. ¿Cuál era el comando del suavizado? 3. 3 para suavizar, 1 para verlo rígido. Pero, o sea, al oprimirle el 3 ya de por sí queda así o solo es como una visualización rápida No, o qué. queda así, pero como le digo, queda así. Si usted lo renderiza con el Maya Software, se le va a ver así. Pero si usted lo deja así y lo renderiza con Arnold o con otro motor de render más avanzado, se le va a ver así. Ah, ok. ¿Listo? Listo, eso es todo, gracias. Vale, gente, nos Profe, vemos. chao, muchachos. Chao, gente, nos vemos. Chao, profe. Chao.